¿Te imaginas que una persona de tu pueblo asegurara haber recuperado recuerdos que había olvidado durante toda su vida? Recuerdos en los que afirmaba haber sido entregada a un culto satánico. Y que esa historia fuera tan impactante que llegara hasta el Vaticano. Parece el argumento de una película de terror. Pero ocurrió. O al menos esa fue la historia que Michelle Smith contó al mundo. Su testimonio dio origen a un libro que cambió la historia. Provocó uno de los mayores pánicos colectivos del siglo XX. Y todavía hoy genera preguntas, debates y controversias. Esta es la historia detrás de Michelle Remembers y el documental Satan Wants You. Mi nombre es Jess y has sintonizado Midnight Frequency. Sintoniza lo desconocido. Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Midnight Frequency. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es que les quiero contar también que yo no conocía este caso hasta el fin de semana pasado, el sábado 25, creo que fue, si no me equivoco, de julio, que estuve bueno, van a ser, si no conocen lo que es Corrosivo Fest, es un festival de documentales, de cine, muchas cosas más también que hacen aquí en Costa Rica. Si no saben qué es, vayan, síganos en redes sociales y ahí pueden tener como más información al respecto. Pero empezaron este festival calentando con este documental. Así que por primera vez conocí este caso y vi el documental Satan Wants You. ¿Qué decir al respecto? Me dejó tan impactada que por eso estamos hablando hoy de esto. Pero bueno, creo que en el transcurso del video van a ver por qué es que me dejó tan impactada, y de una vez les digo, si tienen la oportunidad y pueden ver este documental, véanlo porque si les llaman la atención todos estos temas como a mí y por algo creo que están aquí viendo este video, creo que les va a gustar. Es como muchos sentimientos encontrados, porque cuando conocemos más sobre estos temas o vemos más de estos casos, creo que nos genera más curiosidad y más preguntas con respecto a. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué fue Michelle Remembers? Hay libros que venden millones de copias. Hay libros que cambian una industria. Y luego existen libros que cambian la manera en que una sociedad completa entiende el mundo. Michelle Remembers pertenece a esta última categoría. Este suceso ocurre en Victoria, un pequeño pueblo en British Columbia. En noviembre de 1980 se publicó un libro escrito por el psiquiatra canadiense Lawrence Pasteur y su paciente Michelle Smith. Ambos afirmaban que el contenido era una historia real. El libro relataba que durante sesiones de hipnosis y terapia, Michelle había recuperado recuerdos supuestamente reprimidos de su infancia. Según esas memorias, había sido víctima de un culto satánico que realizaba rituales, torturas y sacrificios. En aquella época, la idea de que los recuerdos traumáticos
podían permanecer ocultos durante años y luego podrían recuperarse durante terapia, estaba ganando popularidad. Sin embargo, décadas después, la llamada terapia de memoria recuperada sería ampliamente cuestionada y también desacreditada por muchos especialistas, debido al riesgo de generar recuerdos falsos. Lo curioso es que el libro no solo se convirtió en un éxito de ventas. Pazder y Smith comenzaron a aparecer en programas de televisión, conferencias, medios de comunicación y prácticamente en todo lado. Según ellos, como autoridades en el tema. Con el tiempo, pasaron muchas cosas, ellos tenían sus matrimonios, pero claramente estar tanto tiempo juntos en lo que decían que era terapia, iba afectando estas relaciones. Y de una u otra forma, acercándolos más y más a ellos. Claramente, un objeto de su relación que también ha sido objeto de críticas y debates. Hasta ese momento, cuando ellos publicaron este libro, pues todo parecía limitarse a una historia entre una paciente y su terapeuta. Horas y horas de cintas de audio grabadas con el testimonio o los recuerdos de Michelle. Pero nadie imaginaba que esas cintas de audio y ese libro provocaran uno de los mayores pánicos morales del siglo XX. Lo que comenzó en el consultorio pronto se volvería en algo que cruzaría fronteras. Las historias tienen poder, pero unas historias tienen tanto poder que pueden cambiar la realidad. Y aquí nace una gran pregunta. ¿Qué ocurre cuando una historia extraordinaria es presentada al mundo como un hecho? Y aquí viene el tema también del nacimiento del pánico satánico. Después de la publicación de Michelle Remembers, aparecieron personas asegurando haber vivido lo mismo, o al menos teniendo recuerdos similares. Programas de televisión, conferencias y algunos sectores de las fuerzas del orden amplificaron la idea de que existía una red de cultos satánicos organizada y extendida. Durante los años 80 y principios de los 90, surgieron cientos de acusaciones relacionadas con el llamado pánico satánico. Y aquí vamos a hacer una pausa porque quiero que vean lo que dice qué significa el pánico satánico en Google. Dice que el pánico satánico fue un caso masivo de histeria colectiva y miedo moral que ocurrió principalmente en Estados Unidos y otros países durante la década de 1980 y principios de 1990. Se caracterizó por falsas acusaciones de abuso ritual satánico, sectas secretas y daño a menores. Según esto, dice que las causas de origen fue la publicación en 1980 del libro Michelle Remembers. Claramente esto fue una bola de nieve que fue escalando y escalando y escalando más, haciéndose más grande, porque los programas de televisión y noticias repetían estas historias sin mostrar ninguna prueba. En la cultura popular también se dieron ataques infundados a juegos de rol o de mesa, en este caso como Dungeons and Dragons, y también al heavy metal. Muchas también de las consecuencias principales fueron que hubieron muchos juicios y mucha gente fue a la cárcel. Juicios a guarderías, acusaciones falsas contra empleados inocentes de escuelas, como el famoso caso de la guardería McMartin en California. Y es que, como decía, en muchos casos muchas personas fueron acusadas sin tener pruebas. Algunos procesos judiciales terminaron en absoluciones o fueron anulados tras años de litigios. Y es que este fenómeno no se limitó desde este pequeño pueblo, sino que arrasó las fronteras y claramente generó más miedo y más pánico. El documental Satan Wants You plantea que este libro, Michelle Remembers, actuó como uno de los principales detonantes de este movimiento cultural. El combinar terapia de recuerdos recuperados, cobertura mediática y un contexto social marcado por el temor. ¿Qué cuenta el documental Satan Wants You? Bueno, pues 40 años después, alguien decide volver al inicio de la historia. Estrenado en 2023 y dirigido por Steve J. Adams y Sean Horler, el documental reconstruye el origen del pánico satánico y sigue la trayectoria
de Michelle Smith y Lawrence Pasteur. A través de entrevistas con periodistas, investigadores, psicólogos e historiadores, el filme examina cómo una historia personal terminó teniendo consecuencias sociales de gran alcance. Uno de los puntos principales es que a pesar del impacto del libro, las investigaciones realizadas no lograron corroborar las afirmaciones que habían en este mismo. El documental también analiza el papel que desempeñaron los medios de comunicación, la cultura popular y ciertas instituciones con respecto a la difusión del miedo. Y es que lo que hacía que esta historia pareciera aún más convincente era la enorme cantidad de material que ellos afirmaban haber reunido en estas sesiones de terapia. Según Lawrence Pasteur, el terapeuta, el proceso se extendió durante 14 meses e incluyó más de 600 horas de sesiones, muchas de ellas grabadas en cintas de audio mientras él utilizaba la hipnosis, claramente para intentar recuperar todos estos recuerdos reprimidos de Michelle. En el documental Satan Wants You, incluso se escuchan fragmentos de esas grabaciones originales, donde se oye a Michelle gritar, llorar y hablar con una voz infantil. Escenas que resultan profundamente inquietantes. Y la verdad, si me preguntan, sinceramente, la primera impresión que a mí me dio cuando vi este documental, se los juro que se me ponía la piel de gallina. O sea, en serio, era demasiado impactante ver cómo de verdad uno puede llegar a creer que todo esto pasó. Porque de una u otra forma es como un encuentro de muchas emociones al estar escuchando o ver este proceso, cómo fue escalando poco a poco y cómo fueron arrastrando todos estos hechos que ellos afirmaban. Los directores también explican que estas más de 600 horas fueron transcritas y que ese enorme documento fue llevado y entregado al obispo de Victoria para su revisión, este lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, claramente con el paso de los años muchos especialistas dudaban sobre todo esto. Cuestionaban esta metodología que se utilizó, señalando que la hipnosis y ciertas metodologías para recordar o pues recuperar la memoria podrían crear también estos falsos recuerdos, en lugar de recuperar hechos verificables. Y es que esto no se detiene acá. A medida que estas sesiones avanzaban y Michelle aseguraba recuperar más recuerdos, Lawrence Pasteur, el terapeuta, llegó a convencerse de que esto iba a ser un caso extraordinario. Durante meses recopilaron cientos de grabaciones. Es que fueron demasiadas horas y todas estas transcripciones obviamente con una intención: documentar cada detalle. Y esto iba poco a poco más allá. Convencido de que el caso tenía una dimensión espiritual, además de psicológica, lo cual no entiendo. Pasteur buscó la opinión de autoridades de la Iglesia Católica, como pudieron escuchar anteriormente, del obispo. Primero presentó estos documentos a la diócesis local y con el tiempo fue remitido a instancias superiores de la Iglesia. Y es que aquí es donde ya a mí claramente, donde va escalando, me parece irreal. Es que es demasiado, o sea, va de 0 a 100 en momentos. Porque es que según relatan en Michelle Remembers y el documental Satan Wants You, Pasteur y Michelle viajaron hasta el Vaticano para exponer toda esta documentación reunida y solicitar orientación. Aunque el caso despertó interés en algunos sectores eclesiásticos,
En realidad el Vaticano nunca confirmó oficialmente estas afirmaciones sobre los supuestos rituales satánicos y pues todo lo descrito en el libro. Al final el viaje no derivó un reconocimiento oficial, pero pues fue narrada por los autores. Eso creo que nadie se los va a quitar. Y bueno, todo esto también plantea más preguntas. ¿Cómo pudo influir una historia tan cuestionada en investigaciones, tribunales, en la vida de tantas personas, en todos los medios de comunicación? Y es que quizás el misterio nunca fue la existencia de un culto. Quizás el verdadero misterio fue entender por qué millones de personas estuvieron dispuestas a creer que existía. Y pues bueno, ¿qué ocurrió realmente? Hoy Michelle Remembers es un libro desacreditado por la falta de evidencia que respaldara sus afirmaciones. Y claramente el documental utiliza ese caso para reflexionar sobre cómo nacen los pánicos morales y cómo pueden propagarse cuando intervienen el miedo, los medios y determinadas prácticas terapéuticas. Más que ofrecer una historia de demonios o rituales, Satan Wants You te invita a pensar en el poder de las narrativas y claramente en la importancia de tener una mirada crítica, especialmente cuando se presentan afirmaciones sin tener evidencias o pruebas suficientes. Y es que, como les comentaba, en este documental me pareció demasiado interesante cómo mostraban cómo escaló todo poco a poco. Y también me pareció bastante curioso ver que incluso familiares hablaban en este mismo documental y daban su punto de vista pues claramente de los hechos. Cómo llegaron a un punto también de ver a lo que Michelle y el terapeuta estaban llegando, o de tanta cosa que estaban diciendo, y que hasta su propia hermana decía: ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Al final todos son teorías, todos son especulaciones, pero yo siento que Michelle también, y claramente su terapeuta Lauren Pastor, llegó a un punto en el que todo se le salió de las manos. Y al ver tanto nivel, tanta popularidad que obtuvo este libro y obtuvo la historia que ellos crearon, pues era el camino que él eligió con Michelle. Al final ellos se divorciaron con sus parejas y se casaron, pero creo que fue todo como por parte de este mismo camino que los llevó a estar juntos. Tantas horas de terapia, tantos meses, incluso años juntos también, recorriendo y estando en televisión y todos los medios de comunicación posibles. Y de una u otra forma, pues también creo, es mi opinión, pero mucha manipulación, mucha manipulación. Es increíble también ver cómo el policía que llevaba este caso da su punto de vista. Es muy interesante de verlo, así que se los recomiendo. Como les dije, si tienen la oportunidad, véanlo, porque te hace ver, te hace cuestionar muchas cosas y pues al final, pues cada quien cree lo que quiera creer. Pero bueno, al final te preguntas, ¿fue Michelle Remembers una mentira? ¿Un caso de falsos recuerdos? ¿Una historia en la que sus protagonistas creían sinceramente que era real? ¿O llegaron a creerlo? Las respuestas, como les digo, siguen siendo motivo de debate. Lo que sí está ampliamente documentado y en lo que tenemos muy claro es que este libro marcó el inicio de uno de los pánicos morales del siglo XX. Pero bueno, antes de despedirnos quiero dejarte una pregunta. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿Fue Michelle víctima de auténticos recuerdos ocultos durante años? ¿Fue Michelle víctima de manipulación? ¿O estamos enfrente a uno de los casos más conocidos de falsos recuerdos y de cómo una historia puede transformar la percepción de toda una sociedad? Más allá de cuál sea tu conclusión, una cosa es innegable: Michelle Remembers marcó un antes y un después.
Su publicación influyó mucho en investigaciones, juicios, programas, medios de comunicación y alimentó uno de los pánicos morales más grandes del siglo XX. Déjenme leer en los comentarios qué piensan al respecto y si ya vieron también el documental Satan Wants You. ¿Creen que todo fue un enorme error? ¿Una convicción muy sincera? ¿O hay algo más atrás de esta historia? Si disfrutaste de esta transmisión, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Comparte este video también a alguien que crees que le llame la atención, que disfrute de los misterios, leyendas, casos de muy dudosa procedencia o solo cosas que desafían nuestra comprensión, porque sinceramente este caso a mí me dejó como loca. Yo soy Jess y esta fue una nueva transmisión de Midnight Frequency. La transmisión termina por esta noche, pero la frecuencia nunca deja de emitir. Nos encontraremos en la próxima señal. Hasta entonces, sintoniza lo desconocido.